Corresponde hablar, mis hermanos, en este día tan especial, en este día sábado, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, ahora en el capítulo 2, versículo 12 al 18, que lleva por título ¿cómo? Brillar para Cristo. Y les invito por favor que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 12, y pueda seguirme con la vista. Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué dice el apóstol Pablo, mis hermanos? Sean obedientes en mi presencia y también en mi ¿qué? En mi ausencia. Les dice a los filipenses, mis hermanos, preocúpense por su salvación, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. Y todo lo que hagan, lo hagan ¿qué? Sin murmuraciones y contiendas. Conserven la pureza en medio de este mundo que existe una generación maligna y perversa. Ese es el mensaje, mis hermanos, que les da Pablo a los Filipos. Muy bien. Ahora, para que podásemos comprender, mis hermanos, un poquito más, yo lo dividí en 4 partes, este mensaje, y el primero de ellos, yo le puse lo siguiente: para que yo pueda brillar en este mundo, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que dice Pablo? Número 1, ocúpate de tu salvación. Número 2, que se vea el cambio en ti. Número 3, seguir los pasos de Jesús con temor y con temblor. Y número 4, buscando la pureza en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Alguien quisiera decírmelo para que no se le olvide? Número 1, ocúpate de tu salvación. Número 2, que se vea el cambio, ¿no es así? Que se vea el cambio en ti. Número 3, seguir los pasos de Jesús con temor y con temblor. Y número 4, buscando la pureza en medio de esta generación maligna y perversa. Muy bien, la número 1, mis hermanos: ocupaos de vuestra salvación. ¿Cuál es la palabra que dice ahí el apóstol Pablo? Ocupaos. ¿Qué significa? No, ¿qué? No paren, ¿verdad? Sigan, no se queden a medio camino, como muchas veces lo hacemos en la vida, mis hermanos, a través de proyectos, a través de anhelos, a través de propósitos, a través de objetivos. No, qué sé yo, muchas veces iniciamos en un año, ¿verdad? Con todo el ahínco, con todo el gozo, con toda la alegría, y a mitad del año, ¿qué es lo que pasa? O al mes, o a los 2 meses, Pablo, ¿qué dice? No, ¿qué? No paréis. En una vida que nos conduzca a la salvación de Dios en nuestro tiempo y en la eternidad.
Es decir, esfuérzate, ocúpate y no pares de qué, de esforzarse en este mundo y también para ganar la qué, la eternidad. ¿Sí? Yo quisiera decirle, mis hermanos, en esta tarde, y quisiera que se grabara en su mente, que sin la cooperación de usted, sin la cooperación mía, mis hermanos, sin la cooperación de todo cristiano, Dios es incapaz de que nosotros alcancemos salvación. Y usted se va a cuestionar, va a decir, ¿cómo? No puede ser. Dios es un ser que todopoderoso. Dios es un ser que todo lo puede cambiar, que todo lo puede transformar. Pero Dios no ha creado robots, ¿o sí? Dios tiene la facilidad y la capacidad que cada uno de nosotros nos conduzcamos perfectamente, mis hermanos. ¿Sí? Que cada uno de nosotros podamos alcanzar la eternidad, podamos alcanzar la salvación fácilmente. Pero ese no es el propósito de Dios, como dice nuestra hermana Esperanza. Es darnos el qué, el libre albedrío para que cada uno de nosotros decidamos. ¿Sí? Y ahí, mis hermanos, en cada uno de nosotros está el qué, el esfuerzo. Nuevamente les vuelvo a repetir, sin la cooperación de nosotros, hasta Dios es incapaz de que alcancemos salvación. Uno puede estar enfermo, mis hermanos, y puede ir al doctor, ¿verdad? Un doctor que usted tenga en su mente, el mejor doctor, que tenga el conocimiento vasto, ¿verdad? De alguna enfermedad, de algún problema, ¿verdad? Y que sea un excelente doctor. Pero si yo soy muy testarudo y no me tomo el medicamento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mis hermanos? No pasa nada. No mejoramos, mis hermanos. No hay avance. No hay cura para cada uno de nosotros, aunque ese doctor sea el qué, el excelente. ¿Sí? Yo escuché a una hermana que le daban un tratamiento para el problema de su hipertensión, y ¿sabe qué hacía? No se la tomaba, porque ella decía que no iba a estar atenida a una pastilla para toda la vida. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? La presión descontrolada. ¿Sí? En nosotros, mis hermanos, está la determinación de poder ocuparnos en vuestra salvación. ¿Sí? Hay una anécdota que se las he contado mucho a cada uno de ustedes, y les he hablado acerca de un maestro en el cual el primer día que llegábamos, el primer día de clases que llegábamos al salón, él decía, todos tienen ¿qué? Todos tienen 10. Y todos los alumnos, ¿qué decíamos? Maravilloso, ¿verdad? Qué bonito, o sea, qué padre, todos tenemos 10. Ah, sí, todos tienen 10. Pero el día de mañana, cuando tú llegues a las 8:30, ¿sí? Cuando tú no vengas, cuando tú no traigas tu tarea, cuando tú le pegas a tu compañerito, ¿sí? Cuando tú repruebes el examen, ¿qué va a pasar con ese 10, mis hermanos? Llegó tarde, ya perdió su punto de puntualidad, 9. Le pegó a su compañero, 8. No estudió, reprobó el examen, 7. ¿Sí? No pone atención en la clase, 6. No vino en todo el semestre, 5. ¿Lo reprobó el maestro? ¿Quién se reprobó, mis hermanos?
Y es que no hemos entendido, mis hermanos, que lo que hacemos no es para alcanzar la salvación. La salvación que ya la tenemos, ¿sí? Desde el momento en que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, desde el momento en que nosotros nos bautizamos, la salvación está ¿qué? Está ganada, está inherente en nosotros. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ocúpate de lo que ya tienes ocúpate de lo que ya tienes ganado, hijo. ¿Cómo te vas a ocupar? Cuidando, ¿verdad? Cuidando esa salvación. ¿Cómo lo vas a cuidar, hijo? ¿A través de qué? Hay una serie de mandamientos y estatutos que yo te voy a dar. ¿Para qué? Para que tú seas feliz, ¿verdad? Para que te vaya bien en la vida, para que camines ese trayecto, esa meta, esa carrera y no tropieces, para que la finalices. Entonces, esa es la primera parte que el apóstol Pablo nos ofrece, les ofrece a los filipenses, pero también nos ofrece a nosotros hoy en día. Hermano, ocúpate de tu salvación. No andes pensando que el hermano que comete faltas, que comete fallas, que comete errores, ese sí digas, no, ese no es digno. No, dice el apóstol Pablo, ocúpate de qué? De ti mismo, ¿verdad? Enfócate en ti, en lo que haces y enfócate en terminar esa carrera. Muy bien. Número 2, mis hermanos, que se vea el cambio en mí. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? ¿Una qué? Una metamorfosis, ¿no? De un ser, ¿verdad? Que se arrastra ¿en dónde? Que se arrastra en la tierra. ¿Es bonito? Pues no se ve muy bonito, ¿verdad? Muy agradable. Pero lleva un qué, mis hermanos? Lleva un proceso, ¿verdad? No se hace de la noche a la mañana. Es un proceso, ¿verdad? Que va cambiando hasta llegar a ¿qué? Hasta a transformarse completamente y mirarse de un aspecto ¿qué? Bonito, agradable, pero no únicamente, mis hermanos, sino que también con cualidades y capacidades ¿qué? Excepcionales, ¿no es así? De arrastrarse en el suelo, mis hermanos, llegar ¿a qué? A volar. Muy bien, entonces número 2, que se vea el cambio en mí. El cristiano debe de dar evidencia constante en su vida diaria de que está ocupándose verdaderamente de su salvación. La pregunta sería la siguiente, mis hermanos. ¿Seguimos siendo las víctimas de los mismos hábitos? Digamos que yo tengo un mal hábito de llegar tarde, ¿sí? Y ese es mi talón de Aquiles, llegar tarde. Pero dice Pablo que se vea el ¿qué? El cambio en ti. Y digamos que hace, 10 años yo llegaba al amén. Hace 5 años llegaba a la predicación. Hace 3 años llegaba como al segundo canto. Y hoy en día, mis hermanos, llego puntual. ¿Está siendo evidente el cambio en mí? ¿Qué es lo que dice Pablo? Es cierto, o sea, sí es entendible, ¿verdad? Es entendible que tengamos malos hábitos, es entendible que tengamos errores, que tengamos fallas, que tengamos problemas, que tenemos diferentes situaciones. Pero ¿qué le dice a los filipenses? Se tiene que ¿qué? Tiene que haber un desarrollo, ¿verdad? Una transformación día con día. ¿Esclavos de las mismas tentaciones? ¿O culpables de los mismos fracasos?
En el negocio, mis hermanos, había un hermano que en ocasiones iba a la iglesia, era cristiano, y entonces de lunes a viernes era muy curioso porque a los trabajadores les hablaba de Dios, les decía que lo bonito que estaba en el culto y bien contento, pero los trabajadores ya sabían que el fin de semana, bien borracho. ¿Y saben cómo le pusieron de apodo? El borracho arrepentido, porque sabían que cada lunes el remordimiento le ganaba y le decía: volví a pecar, don Robert. Y el lunes era la misma era la misma cantaleta: volví a pecar, don Robert. Y se pasaba el otro lunes: volví a pecar, don Robert. Había un cambio, mis hermanos, de ese mal hábito, esa tentación. ¿Cuál hubiese sido el cambio que lo motivara a este joven? Don Robert, llevo un mes que no he probado ni una sola gota de alcohol. Don Robert, volví a fallar, pero le prometo que en 2 meses me vuelvo a ver sobrio. Y a los 2 meses, don Robert, estoy sobrio. Algo que mis hermanos, algo que se vaya notando en cada uno de nosotros. Un joven que diga: hermano, bueno, no dice hermano, ¿verdad? Volví a fornicar con mi pareja, con mi novia. Y al otro tiempo no lo vuelvo a hacer. Y al tiempo, ¿qué pasa? Volví otra vez a fallar. Y volví a fallar, y volví a fallar, y volví a fallar. ¿Se nota el cambio en cada uno de nosotros, mis hermanos? Es muy curioso, déjenme darle una anécdota también. Hay personas que asisten conmigo, ¿verdad? Para recibir un plan de alimentación, para cambiar su estilo de vida. Y normalmente la cita es periódica de cada mes. Y cuando se hace la evaluación y tienen que venir al siguiente mes, al observarlos, mis hermanos, me doy cuenta quién siguió su plan de alimentación y quién no. Ustedes dirán que es mago o qué, pero es que, mis hermanos, es evidente, más que evidente, mis hermanos, ver a una persona cuando ha sufrido un cambio, una transformación en su vida. Y yo les pregunto a cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿es evidente el cambio que hemos sufrido en nosotros? O como dice el apóstol Pablo, hay tentaciones, hay hábitos, hay fracasos que hasta hoy en día siguen latentes en nuestra persona. ¿Han disminuido o siguen siendo los mismos? ¿Seguimos siendo víctimas de los malos hábitos? ¿Vemos aún qué? Un alcohólico, esclavos de las mismas tentaciones, jovencitos y jovencitas, ¿a dónde? Y culpables de los mismos fracasos. Le volví a pegar a mi mujer. Muy bien. Número 3, mis hermanos. Con temor y con temblor. Temor a sentir lo vulnerables que somos por fallarles a Dios, mis hermanos. Cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestras fallas. Recuerdo mucho en una ocasión que mi papá me decía que eso en la vida le había ayudado bastante, ¿verdad? A el problema de su pierna.
porque todo el tiempo tenía presente que tenía una ¿qué? Una limitación, ¿sí? Y en esa limitación estaba consciente que no tenía que levantar algo muy pesado, no tenía que realizar un ejercicio físico demasiado brusco, no tenía que andar de aquí para allá, porque sabía cuáles eran sus ¿qué? Limitaciones. ¿Cuál es el temor entonces que debemos de tener cada uno de nosotros? Debemos de conocer nuestras ¿qué? Nuestras debilidades, mis hermanos, nuestras fallas, nuestras tentaciones, nuestros pecados. Eso nos va a hacer andar ¿con qué? Con temor. Con temor, sabiendo lo vulnerables que somos para caer, mis hermanos, y lo vulnerables que podemos llegar a ser, mis hermanos, si le fallamos a Dios. Y número 2, con temblor, a sentir que ofendemos a Dios con nuestra vida y que sea factor de alejarnos de su presencia. No es un miedo así, mis hermanos, un pavor, un terror, mis hermanos, de hacer lo malo y ser llevados al infierno, porque muchas veces hacemos las cosas porque pensamos que vamos a ser llevados al lago de fuego, ¿no es así? Al infierno. El temblor, mis hermanos, es cuando amamos a alguien, ¿verdad? Cuando queremos a alguien, nos preocupamos. Nos limitamos, mis hermanos. Estamos conscientes de no ofender a esa persona que amamos. En este caso, mis hermanos, si cada uno de nosotros estamos conscientes que amamos a Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dirigirnos en la vida con temblor, ¿sí? Y número 4, mis hermanos, es buscar la ¿qué? Buscar la pureza. Mantenerlos limpios y sin mancha en medio de una generación. Ahí vemos un animalito muy chistoso, ¿verdad? Ese animalito se llama armiño, ¿sí? Y este animalito, a pesar de verse chiquito, su pelaje es demasiado caro, mis hermanos. Uno de los pelajes más caros. Y por lo mismo este animalito está en peligro de extinción, porque como su pelaje es demasiado caro, es un pelaje exótico, entonces los cazadores buscan mucho el poder matarlo, ¿sí? Pero hay algo muy interesante en este animalito, porque este animalito, adivine qué, siempre busca estar ¿qué? Estar limpio. Ese color blanco siempre busca mantenerlo intacto, mis hermanos. Intacto. ¿A qué grado? Dice que los cazadores furtivos de estos animales, de esta especie en extinción, pues no los pueden golpear, ¿verdad? No los pueden azotar, porque si no la piel que tienen pues se echaría a perder, ¿sí? Entonces lo que hacen es que cuando estos animalitos salen de su madriguera, llegan los cazadores y ensucian la madriguera o la cueva o la entrada de la cueva, la llenan de brea y la llenan de lodo, ¿sí? Entonces cuando va a regresar el animalito, ¿qué cree que hace el animalito, mis hermanos? Se encuentra en una disyuntiva. ¿Y qué dice el animalito? ¿Qué es lo que hago? ¿Me meto y ensucio mi pelaje? ¿O me enfrento con los cazadores y prefiere morir porque lo atrapan? ¿Qué cree que hace este animalito, mis hermanos? ¿Qué cree lo que le hace? ¿Busca qué? Busca la pureza, ¿sí? Y prefiere morir a mancharse su pelaje con la brea y con el lodo que ponen los cazadores. Hasta Jesús, mis hermanos, fue tentado, ¿sí? Y en la vida cada uno de nosotros seremos ¿qué?
seremos tentados, ¿verdad? Nos veremos en diferentes situaciones en donde nuestra pureza, mis hermanos, va a quedar comprometida. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy? Hacer morir nuestra carne o dejarnos ensuciar, mis hermanos, por el pecado. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy en día? ¿Qué se nos ha hecho más fácil? Enlodarnos, ensuciar esas ropas, ¿verdad?, que Cristo ha limpiado con su sangre maravillosa, con su sangre poderosa, o someter nuestra carne, mis hermanos, y dejar morir nuestra carne. ¿A qué nos invita Pablo, mis hermanos? ¿A qué nos invita Pablo? Dice así, el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como ¿qué? Como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Al poder ver la perspectiva de este mensaje, mis hermanos, en cada uno de nosotros, ¿nos estamos ocupando de nuestra salvación? ¿Se está viendo el cambio? ¿Es evidente el cambio que ha hecho en nuestra vida, nuestra transformación? ¿Nos hemos conducido con temor y con temblor? Y esa pureza que Cristo ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿la hemos conservado hoy en día? Si no ha sido así, mis hermanos, es el momento de poder tomar cartas en el asunto, de poder hacer un alto en nuestra vida y poder reflexionar lo siguiente. Algo que marca mucho en la vida de las personas es cuando se encuentran enfermas. Los profesionales de la salud, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, en sus análisis clínicos es detectada con problemas de diabetes, se ve el panorama de la persona y empieza a decirle al médico, ¿verdad? Es que me voy a morir. Es que me dijo la vecina que me van a quitar los pies. Es que me dijo la otra vecina que ya no voy a ver bien. Es que me dijo la vecina que voy a tener problemas en mis riñones. Es que me dijo la vecina que me va a dar un aneurisma. Y es que me dijo y me dijo y me dijo y me dijo, y es un pánico tremendo, mis hermanos. Y lo que se le dice a la persona es que desde ese momento en su vida puede ser un parteaguas esa enfermedad, porque esa enfermedad lo puede canalizar a tener una vida mejor que la que llevaba anteriormente. ¿Por qué cree? Número 1, porque está consciente de que está enferma. Número 2, porque va a empezar a cambiar sus hábitos de vida, ¿sí? Y al empezar a cambiar sus hábitos de vida, mis hermanos, va a tener una mejor expectativa de vida. Así es mismo el cristiano, mis hermanos. Si en cada uno de nosotros hemos visto, ¿verdad?, que no hemos avanzado,
Si en cada uno de nosotros hemos visto, ¿verdad?, que no nos hemos ocupado de nuestra salvación, si hemos visto que la pureza, mis hermanos, que Cristo demanda de cada uno de nosotros no ha sido la correcta, porque sucumbimos ante las tentaciones y ante el pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy en día, mis hermanos? Cambiar. Cambiar, mis hermanos, es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor. El brillar en Cristo no es tener un estatus económico, ¿verdad?, que manifieste, wow, cuán grandes somos, cuánto hemos avanzado. El brillar en Cristo, mis hermanos, es hacer pequeños cambios en nuestra vida que manifiesten que el Evangelio ha transformado nuestras vidas y nuestros corazones. El brillar en Cristo, mis hermanos, es manifestar que día a día, mis hermanos, sábado con sábado, nos estamos esforzando, ¿verdad?, por recibir la palabra, por crecer, mis hermanos, por estar juntos, por manifestar, mis hermanos, que queremos tener un cambio en nuestra vida. El brillar en Cristo, mis hermanos, es manifestar que cada vez que estamos ante las tentaciones, ¿verdad?, ante los peligros, ante los pecados, hay algo en cada uno de nosotros que se resiste, mis hermanos, a no sucumbir ante esos problemas, ante esas tentaciones. El brillar en Cristo, mis hermanos, es estar en estos momentos recibiendo la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, y aceptando qué es lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Hagamos conciencia cada uno de nosotros, mis hermanos, y consideremos que es necesario el brillar en Cristo. ¿Cómo? Manifestando un cambio en nuestra vida. Eso es lo que quería Pablo para los filipenses. Eso es lo que quiere Pablo a través de la Escritura hoy en día para cada uno de nosotros, que sea evidente que brillamos en Cristo. Vamos a orar. Maravilloso Dios y buen Padre Celestial, cuánta alegría, Señor, había en ti cuando tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hacía las cosas correctamente, Padre bendito. Y tú decías: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Porque su obediencia, Señor, porque su cambio, porque su transformación, porque su proceso, Señor, era constante conforme a tu voluntad, Padre bendito, y conforme a tus mandamientos. En esta tarde, Señor, también es una exhortación para cada uno de nosotros, Padre bendito, el que tú tengas contentamiento, Señor, en nuestra vida, que tú tengas contentamiento en nuestros actos, que tú tengas contentamiento en nuestras palabras, que tú tengas contentamiento en nuestros pensamientos, que tú tengas contentamiento, Señor, en las formas de afrontar la vida, Señor, afrontar las necesidades, afrontar los problemas, Padre eterno. Te pedimos encarecidamente, Señor, que abras nuestro corazón, Padre bendito, que guíes nuestro corazón, Padre bendito, para que nuestra vida, Señor, nuestros cambios, Padre bendito, puedan ser evidentes, Padre bendito. Es cierto, Señor, como seres humanos hemos fallado, como seres humanos, Padre bendito, muchas veces, como dice el apóstol Pablo, nos dejamos llevar, Padre bendito, por los pensamientos engañosos, por la maldad, Padre bendito, de este mundo, Señor. Pero tu palabra, Padre bendito, nos reivindica.
Tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, nos redarguye, Padre bendito, y hoy no ha sido la excepción, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que en este mes, Señor, lo podamos recordar, Señor, y en el siguiente año, Padre bendito, haya un cambio totalmente evidente de lo que éramos en el día de hoy. Tú conoces, Señor, nuestras fallas. Tú conoces, Padre bendito, nuestras debilidades. Tú conoces, Señor, el área que necesitamos reestructurar, que necesitamos cambiar, Padre bendito, que necesitamos transformar, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. La depositamos, Padre bendito, para que, Señor, ese cambio sea evidente en nuestra vida y podamos brillar como tú quieres, Padre bendito, como lo hizo tu Hijo amado. Te damos las gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre bendito, y es un compromiso que hacemos, Señor, delante de tu presencia, Padre bendito. Porque todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros.